Amada iglesia del Señor, que el Señor Jesucristo les bendiga. Damos gracias al Señor Jesucristo por podernos en este día unirnos en el nombre del Señor Jesús a través de este medio. Como ustedes bien lo saben, hoy es el día del estudio bíblico y espero en el nombre de Jesucristo que ustedes estén atentos a la palabra del Señor tal como el Señor nos ha recomendado. Espero que tengan sus Biblias con ustedes también para que juntos escudriñemos la palabra de Dios, cosa que nos conviene a todos. Así, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a dar inicio al estudio de este día. El estudio de este día se llama Estad firmes, firmes en el Señor. Y amados hermanos, en este tiempo, sobre todas las cosas, nos conviene a nosotros estar muy firmes y dar buen testimonio al Señor Jesucristo, que verdaderamente nosotros hemos creído con todo nuestro corazón y que estamos preparados para estar firmes en su santo y poderoso nombre, no importando las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. La verdad es que hasta ahora no nos ha venido a nosotros ninguna prueba que no podamos nosotros sobrellevar. Pero si en este tiempo que realmente no tenemos pruebas ni tribulaciones, no podemos estar firmes, ¿cuándo es entonces que la iglesia del Señor estará firme? ¿Cuándo es que la iglesia del Señor estará preparada para esperar al Señor Jesucristo? ¿Cuándo la iglesia del Señor habrá hecho una decisión firme de sostenerse y de dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo, que en verdad le hemos conocido y que en verdad queremos vivir para Él? Todo lo que el Señor nos permite vivir cada día en nuestras vidas es una oportunidad para que nosotros pensamos, es una oportunidad para que nosotros crezcamos, es una oportunidad para que nosotros nos demos cuenta cuál es el camino que nosotros estamos siguiendo. Porque es necesario, amados hermanos, autoexaminarnos para no engañarnos nosotros mismos. Porque a Dios es imposible que lo engañemos. Pues escrito está: todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Y créame que Dios no se va a confundir, que Dios no va, amados hermanos, a dar recompensas equivocadas. Dios dará la recompensa exacta que necesita, o mejor dicho, que se merece cada uno de nosotros. Hasta ahora el Señor no nos ha dado a nosotros lo que nosotros nos merecemos, porque Él ha establecido un día para juzgar a las naciones. Pero en este transcurso de este tiempo nos da la oportunidad de que nosotros sembremos bien en esta vida, para que podamos cosechar en aquel día el reino de Dios, para que podamos cosechar lo que nosotros deseamos cosechar. Y no porque lo ganemos, porque es un don de Dios. Es un regalo de Dios que Él lo da a través de la obediencia nuestra a sus mandamientos. ¿Escuchó bien? A la obediencia. Por lo tanto, ningún desobediente podrá heredar el reino de Dios, porque lo es para los obedientes y para aquellos que se mantienen firmes en el Señor. ¿Cuándo es que vamos a estar firmes, amados hermanos? La hora viene, y la hora que viene es una hora que Dios mismo nos ha dejado saber que aún si es posible, hasta los escogidos podrían ser engañados. Pero si usted no está firme en este tiempo, que es muy fácil mantenerse firme en el Señor, ¿cómo será en el tiempo que sí va a ser difícil?
que sí tendrá que verdaderamente pararse firme en tiempo de tribulación, en tiempo malo, en tiempo que usted tendrá verdaderamente que luchar por sostenerse firme, porque hasta ahora verdaderamente no hay ninguna lucha, amados hermanos. Estamos en un tiempo tan cómodo como para poder servir a Dios y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Pero si aún en este tiempo usted no puede dar lo mejor de usted al Señor, ¿cómo será en aquel día que sí tenga tribulación? Vamos a ir a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es el mejor consejo para el hombre. La palabra de Dios es el perfecto consejo para cada uno de nosotros. Dios ha establecido sus reglas y Dios nos dice de qué forma nosotros podemos entrar al reino de Dios. Dios nos dice de qué forma nosotros podemos tener éxito. Y vamos a dar inicio así en el libro de Santiago capítulo 4 y versículo 7. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Y la palabra del Señor nos dice así, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El Señor nos dice: ora, pídeme a mí que yo reprenda al diablo. Pídeme a mí que yo te quite al diablo. Pídeme a mí que yo sea el que te dé a ti el consejo como para resistir al diablo, cuando el consejo ya está aquí. La palabra del Señor nos aconseja y nos dice claramente, ya hace más de 2000 años, que este consejo ya está escrito, ya está dado. Usted no puede decirle a Dios: Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mantenerme firme? Señor, ¿qué es lo que yo debo de hacer para poder, Dios mío, ganar cada victoria? El consejo ya está en Santiago capítulo 4 versículo 7. Resiste al diablo. Resiste al diablo. Señor, resístelo tú por mí. No, dice el Señor, eres tú el que tienes que resistirte. Este es el trabajo nuestro, no el trabajo del Señor. Somos nosotros los que debemos de resistir al diablo. ¿Cómo puedo resistir al diablo? Al diablo lo puedes resistir obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Cuando yo veo al diablo para resistirlo, no esperes ver un animal con cola y cacho que venga frente a ti. Pero cuando vienen esos deseos mundanos, cuando vienen esas tentaciones y esos vicios de la carne, tú puedes negarte y decir: no, obedeceré al Señor. Eso es resistirse al diablo. Eso es permanecer firmes en el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Pero ¿cómo puedes tú decir que sí estás resistiendo al diablo cuando tú continúas en tus vicios de la carne? Cuando tú continúes siendo un fornicario, siendo un adúltero, siendo un chambroso, siendo un ladrón, siendo una persona sin freno en tu boca, haciendo tu propia voluntad. Tú me dices a mí que estás resistiendo al diablo. Tú vas de mano a mano con el diablo. Resistir al diablo es obedecer la palabra de Dios. Estás resistiendo al diablo y a la vez te estás acercando a Dios. Eso es resistir al diablo.
No esperes que sea Dios el que resista al diablo por ti, porque eso no lo va a hacer el Señor. El Señor ya hizo todo, resistió todo en la cruz del Calvario. Él venció y resucitó y se fue a su trono. Y a nosotros nos dejó el consejo de resistir al diablo. Y nos dijo claramente cómo nosotros podemos resistir al diablo. Al diablo no lo puedes resistir en tu humanidad. Al diablo no lo puedes resistir con tus fuerzas físicas, porque el diablo es mucho más fuerte que tú. Tú no puedes resistir al diablo en tu humanidad. El diablo es mucho más viejo que tú. Él tiene infinidad de años de experiencia de cómo hacer caer al hombre. Recuérdate que él es espíritu de maldad. Tú no puedes resistir al diablo en tu humanidad. La única forma de resistir al diablo es si Dios está contigo. Y si Dios no está contigo, ¿cómo podrás resistirlo? Pero para que Dios esté contigo, tú debes de guardar su palabra. Si tú guardas su palabra, Dios está contigo. El diablo no podrá hacerte nada. Tú podrás pararte firme. Pero es necesario que no te sirvas a ti mismo, sino que hagas una decisión de servir a Dios. Todo tiene un sacrificio en la vida por las cosas que nosotros deseamos. ¿Cuánto no más el reino de Dios? ¿Tú quieres el reino de Dios? Sea un sacrificio vivo para el Señor en tu propio ser. No le des rienda suelta a tu humanidad. No vivas en placeres de la carne. Sacrifícala, crucifícala, crucifícala juntamente con Cristo, para que puedas tú tener derecho a la vida eterna. Hay un sacrificio que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios que deseamos llegar a su reino, y ese es el sacrificio en nuestra propia vida, sacrificándonos por ganar el reino de Dios. ¿Qué es lo que puedes tú sacrificar? ¿O crees que viviendo una vida en libertinaje, una vida llena de pecado, vas a heredar el reino de Dios? No te engañes. No te engañes a ti mismo. La palabra es muy recta. Y todos los que deseamos entrar al reino de Dios, hemos sacrificado y hemos crucificado nuestras propias vidas para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, y así poder agradar a nuestro Padre, obedeciendo sus mandamientos, teniendo la certeza que un día recibiremos la promesa que Dios nos ha dado a todos aquellos que obedecen su palabra. Someteos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Huirá de vosotros. No se acercará. Huirá de vosotros. ¿Cuándo lo resistimos? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no tenemos ni necesidad de decirle nada al diablo, porque él va a huir de nosotros. Él no va a querer estar cerca de nosotros. Él va a huir de nosotros. Al lugar donde nosotros vayamos, si él está ahí con toda su legión de demonios, le va a mandar rápidamente, amados hermanos, un mensaje de decir: desocupen esta área, porque aquí viene alguien que no podemos nosotros pelear contra este ser. ¿Quién? Un hijo de Dios ha llegado. Muévanse, huyan,
el mismo diablo huirá de vosotros, dice el Señor. Por eso, en cualquier lugar que llegue un hijo de Dios, toda fuerza del maligno huye. Porque llegó un hijo de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre, ese, dijo el Señor, ese es mi hermano. Porque ese es un hijo de Dios. El que hace la voluntad de Dios. El diablo no quiere estar cerca de un hijo de Dios. El diablo va a huir de aquella área donde se encuentra un hijo de Dios. Por eso es que sentimos en ciertos lugares que llegamos que hay una lucha. Claro que sí, porque son legiones de demonios que están corriendo y están tratando de defenderse de la unción que ha llegado a ese lugar. Porque donde llega un hijo de Dios, la presencia de Dios está ahí. Porque ese hijo está lleno de su Espíritu Santo. Y esa legión de demonios no puede estar en ese lugar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que huirá. Saldrá espantado al vernos a nosotros. Al ver un hijo de Dios, ese diablo sale espantado con toda su legión. Espantador. Eso es lo que nosotros debemos de ser. Espantador de demonios, del mismo diablo. Pero si usted no puede ser ni llegar a ser un espantapájaro, ¿qué va a llegar a espantar al diablo? Mire, los campesinos por allá en los pueblos hacen unos muñecos que le llaman espantapájaros y los ponen ahí en sus siembras para que esos pájaros no lleguen a comer esa semilla que han sembrado, para que se espanten. Pero si usted ni a espantapájaro puede llegar, ¿qué va a andar espantando al diablo? Pero esos hombres ponen ese muñeco en medio de esa siembra, estando seguros que ese muñeco que no tiene vida, solamente la forma va a espantar a los pájaros para que no dañe su cosecha que espera. ¿Cómo usted no se puede llenar de la palabra de Dios, vivirla, para que se espante ese diablo de su presencia, para que se vaya? ¿O es que acaso a usted le encanta que el diablo esté cerca de usted? Yo no lo quiero cerca de mí. ¿Usted no quiere el diablo cerca de usted? Resístale. Y la única forma de resistirle al diablo es viviendo la palabra de Dios. Si usted todavía continúa en el vicio de su pecado, es porque usted no ha resistido al diablo. A lo mejor lo resistió por un tiempo, pero a lo mejor le faltaban unos 5 minutos más de resistir, de poner un poquito más por obra la palabra del Señor, para que huyera el diablo de su vida. Pero ¿cómo va a huir el diablo de su vida? Si usted hace las obras de él, si usted vive en los placeres de su carne, ¿usted cree que el diablo no camina a la par suya? Por supuesto que sí. ¿No quiere que el diablo camine a la par suya? Niéguese a desobedecer los mandamientos de Dios. Sea obediente, vívalos. No se deleite en la carne. En otro tiempo éramos inmundos, mas hoy somos santos del Señor. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así de sencillo. Ya sabemos, quiere que el diablo huya de su vida, resístale. No vaya conforme a los placeres de su carne, vaya conforme a la palabra de Dios, y usted
está resistiendo al diablo. De otra forma, usted va caminando agarrado de la mano de Satanás. La única forma de resistirle es parándonos firmes en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y así el diablo huirá de nosotros. ¿Cómo querrá él acercársele a usted? Si la palabra del Señor dice que si usted le está resistiendo, él va a huir de usted. No dice, se acercará, comenzará a jugar contigo, y a lo mejor cuando tú te molestes por las cosas que él va a andar haciendo a tu alrededor, tú le vas a hablar y entonces él se va a ir, entonces él te dejará. No, dice, resístele y huirá de vosotros. Y no es decirle al diablo, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Sí, por supuesto, cuando vamos a reprender, esa es la forma de hacerlo. Pero no es decirle, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, porque eso quiere decir que es que el diablo ya llegó hasta su cara. Resístale mejor, porque si usted le resiste, él va a huir de su presencia. Él no puede estar cerca de lo santo. Le da alergia a él, porque él es un ser inmundo. Él no puede estar en un lugar limpio. A él le encantan los lugares sucios. Por lo tanto, nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. No tenemos por qué permitir que el diablo se acerque con su peste, mucho menos que usted mismo sea el que esté yendo a buscar la peste del diablo, cuando Dios lo ha hecho limpio. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 10, dice así en el nombre de Jesús: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalézcase en el Señor, porque para resistir al diablo usted tiene que estar fuerte, pero fuerte en el Espíritu del Señor. Usted tiene que estar fuerte en la fuerza y el poder de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es posible esto? Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios, para que pueda estar firme. O sea, para que no esté tirado en el piso, para que no lo tenga de rodillas el diablo. Si va a estar de rodillas, que sea de rodillas ante el Señor Jesucristo. Y le aseguro que no va a querer acercarse Satanás ahí, cuando usted esté de rodillas glorificando a Dios. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la guerra que tenemos nosotros. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes siempre. Aun cuando estás pasando por diferentes pruebas y tribulaciones, firme siempre. Por eso es necesario vestirnos de toda la armadura de Dios, para poder soportar toda acechanza del diablo y permanecer firmes.
Porque alguien que quedó tirado en el piso no es porque tuvo victoria contra Satanás. Ese no está firme. Contra Satanás usted puede pelear y quedarse firme si es que tiene la armadura de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Para que puedas resistir en el día malo. Pero si el día malo no ha llegado a su vida y usted continúa tirado en el piso, ¿cree usted que en el día malo usted va a poder sostenerse? ¿Cree usted que en el día malo usted podrá pelear con Satanás? ¿Cree usted que en el día malo usted se va a resistir a toda acechanza del diablo? ¿A toda tentación que el diablo traiga a su vida? ¿Cree usted que podrá luchar contra él y permanecer firme? Si aún el día malo no ha llegado y usted está tirado en el piso, verdaderamente es para avergonzarnos. Porque hasta aquí todo lo que hemos conocido es bendición de Dios. Es la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Son los favores de Dios en nuestras vidas. Y con todo eso que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿todavía seguir tirados en el piso? Cuando debemos de permanecer de pie y firmes, inmovibles. No hay excusa para nadie. Estamos en un tiempo que no podemos reunirnos físicamente, pero eso no hace diferencia. Yo creo que a lo mejor es hasta una oportunidad para crecer más. Yo creo que a lo mejor es una oportunidad para volverse un poco más espiritual si no lo es. A lo mejor cuando iba a la iglesia iba nada más a pesquisar lo que no debía de ver, abrir el ojo, a criticar a los demás. Y no se podía concentrar por estar viendo qué vestido trajo tal persona, qué está haciendo, qué no hace, si alabó o no alabó. A lo mejor se puede concentrar en usted. Este tiempo no es para debilitar. Este tiempo es para fortalecernos. Este tiempo es para crecer. Este tiempo es para convertirnos en seres sumamente fuertes espirituales. Hoy no puede decir que su hermano le estorbó, que no pudo escuchar el mensaje, que a lo mejor porque lo vio mal, eso lo debilitó y no pudo usted prestar atención. O a lo mejor después de usted haber recibido el mensaje de Dios, al final, porque el hermano no le saludó, eso lo debilitó. Hoy no tiene esas excusas. ¿Qué excusa le dará al Señor ahora? No hay excusa. La palabra de Dios está llegando a nuestras vidas. La alabanza está llegando también para ayudarnos a acercarnos a la presencia del Señor. Pero a lo mejor esta es la prueba que Dios ha querido ver en usted. A alguien le está hablando el Señor. A alguien le está hablando el Señor en esta hora. A lo mejor este tiempo era necesario, porque Dios quería ver en usted cómo usted le servía en este tiempo. Ahora que no tiene que usar máscaras ni pretender nada frente a nadie. Ahora que cuando va a entregar una ofrenda, no va a entregar esa ofrenda porque otros la entregaron. No va a poner un billete grande para que otros vean lo que usted está dando. Ahora quiere ver el Señor qué tan sincero es su servicio a Él. Voy a pagar los diezmos porque es la hora de hacer la fila para ir a entregar los diezmos al cofre, y así todos vean que yo pago mis diezmos. Pero hoy que nadie te ve, ¿los pagas? Hoy que nadie te ve, ¿entregas la ofrenda al Señor? Porque ¿por qué cambiar lo que ya sabemos hacer?
Si iba a la iglesia, sabía que tenía que entregar ofrenda. ¿Por qué hoy que Dios llega a tu casa no puedes ponerle la ofrenda? Tan cerca de tu mano está tu teléfono. Ahí se te convierte en un plato de ofrenda para que mandes a la cuenta del Señor tu ofrenda. ¿Ves cómo Dios sí te está viendo? Hoy no hay que ofrendar. ¿Por qué? Porque nadie me ve. Pero Dios sí te ve. Dios sí te ve. Pero como nadie vino a mí con el plato de la ofrenda y me daba pena que pasara y no poner nada, hoy no tengo que hacerlo. Nos está probando individualmente el Señor a cada uno de nosotros. Ojalá usted esté pasando con éxito este examen que estamos teniendo. Dios está viendo su pueblo y es una gran oportunidad para mostrarle al Señor que somos puros, verdaderos adoradores, verdaderos rojos del nombre de Jesús. Que nuestro amor por Él no es fingido, ni vamos donde va toda la gente, para que así nos vean que también nosotros participamos, sino que es un amor puro, verdadero, que no le interesa quién hizo o dejó de hacer. Su caminar con Dios continúa el mismo o aún mejorando más. A lo mejor no se ha dado cuenta que han estado pasándole un examen y a lo mejor tenga tantas malas flechas. Aún hay tiempo, porque Dios siempre manda su palabra al tiempo perfecto. Dios no va a llegar antes ni después, porque Él obra en su perfección. Todo lo que Él hace es perfecto, es en el tiempo perfecto. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor que después que hayamos nosotros peleado y acabado todo, estar firmes. Versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y vestidos con la coraza de justicia. A lo mejor hoy usted podrá ver quiénes están conectados, porque muchos han dejado de tener iglesia voluntariamente. No porque la iglesia haya dejado de existir. La iglesia aquí está, la palabra aquí está, pero muchos se dan la excusa: lo puedo ver más tarde. No es así. Es no perder el orden que Dios nos ha entregado, el orden en que le hemos adorado. Este es tiempo de iglesia. ¿Cuántos tienen tiempo de no congregarse? Porque este momento estamos congregados. ¿Cuántos? Les tendré a lo mejor que recordar una de estas predicaciones de estos 8 meses. Qué triste que en el tiempo que la iglesia está teniendo servicio, usted ande navegando por otras áreas, cuando tenemos suficiente tiempo para hacerlo, pero este es el tiempo del Señor. Pero para los que estamos acá, continuemos. Porque los que estamos acá somos los importantes, porque somos los que estamos interesados en conocer el mensaje de Dios para nuestras vidas. Así, como dice la palabra del Señor: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. No solamente se vista, cálcese también. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Tomad el escudo de la fe, porque en la fe usted podrá apagar los dardos del enemigo y se sostendrá en la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única espada que podrá destruir y pelear con el diablo. No trate de pelear de otra forma. Solamente existe una espada que puede derrotar a Satanás, y esa es la palabra de Dios. El 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? ¿Escuchamos bien? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser esto de orar todo el tiempo? Yo no he leído que la palabra del Señor diga orando cuando sienta ganas de orar. ¿Verdad que no dice eso? Pero el consejo de Dios dice que oremos todo el tiempo. ¿No entiende usted eso? Yo sí lo entiendo. Yo no debo de tener el sentir, el deseo de orar. Yo lo que debo de saber es que el consejo de Dios es real, es verdadero, y que Él me dice que ore. Porque si yo espero que la carne sienta ganas de orar, aquí me voy a quedar siendo un cementerio. La carne no le va a decir a usted que ore. La carne no le va a traer a usted el deseo de orar. Pero el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios nos dice que oremos en todo tiempo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Saber que la oración es mi protección. Saber que la oración es mi comunicación con Dios. Es la forma como yo puedo hacer llegar a mi Dios mi alabanza y hacer llegar mis ruegos por mis necesidades. Por eso es que hay gente que ora solamente cuando tiene problemas, cuando tiene necesidades. Porque ahí la perversa carne ya no aguanta. Quiere un alivio, quiere un socorro, quiere una ayuda. Pero nadie se puede burlar de Dios. Nuestro deber como cristianos es orar en todo tiempo. No porque siento la necesidad de orar, es porque la palabra de Dios me dice que debo de orar en todo tiempo. La oración no se debe de apartar de mí, porque ahí es donde se establece una comunicación directa con Dios. A lo mejor usted quiere mejorar su oración y se ha quedado por tiempo esperando un día llegar a ser tan espiritual que su carne le pida, le dé el deseo de orar. Y ya han pasado años y usted sigue en la misma, o a lo mejor aún peor. Es que la carne nunca le va a decir que vaya a orar. Ay, yo quiero orar, llegar a ser espiritual, como esa gente que se mantiene en oración. Es que para llegar a ser espiritual tienes que ser orador. Pero es que a mí como que no me dan muchos deseos de orar. Es que no debes de orar porque te den deseos. Debes de orar
Porque la palabra de Dios te dice que ores en todo tiempo. Y si eres creedor de la palabra, no tendrás necesidad de sentir el deseo de orar para orar. Recordarás que el Señor nos ha dicho que oremos en todo tiempo. Ese es nuestro trabajo. A lo mejor en este día te des cuenta del engaño que el enemigo te ha tenido por años, haciéndote sentir que tú debes de orar cuando tú sientas que debes de orar. Para mí es un chiste. Para mí sería un chiste escuchar que diga: tengo que esperar sentir el deseo de orar. Jamás lo vas a sentir en tu carne. Y las veces que has sentido el deseo es porque el Espíritu del Señor te ha ayudado y te ha doblado, a lo mejor a la fuerza, trayendo una necesidad para que tú dobles rodillas. Hay gente que pasan por cosas y Dios permite que todas esas cosas lleguen, sus necesidades, tribulaciones, angustia, tristeza, para ayudarles que doblen su rodilla y oren, porque de otra forma no oran, porque de otra forma no creen el mandato de Dios. Su palabra dice: ora en todo tiempo. El supuesto cristiano ora cuando tiene necesidad de orar. Erróneo, no es así. Tengas deseo o no tengas deseo, tú tienes que doblar tus rodillas. No solamente que tengas que doblarla, tú puedes orar en todo momento, pero si quieres darle una mejor reverencia, estás en el lugar que te lo permite, hazlo lo mejor que puedas. Órale al Señor, porque ese también es un mandamiento de Dios. Todo lo que está en la Biblia es un mandamiento. Yo oro cuando voy en mi carro. Yo oro cuando estoy acostada en mi cama. Yo oro cuando me levanto. Yo oro cuando como. Yo oro en todo momento. No voy que esté hablando sola, estoy hablando con Dios. Eso es lo que me dice a mí la palabra del Señor. Muchas veces no puedo estar hablando, no puedo orar audiblemente. Estoy orando en mi mente. Algunas veces me hablan y no contesto rápido. Me tomo mi tiempo para contestarle, porque estaba orando. Pero no estaba en un lugar como para orar, pero yo sabía que debía de orar. Yo lo sé. No tengo que ver la necesidad para orar. No tengo que ver el peligro para orar. La palabra dice que ore en todo tiempo. Yo oro en todo tiempo. Espero que usted agarre esta palabra en este día y ore en todo tiempo. Y en el momento que sienta que no tiene deseo de orar, ore, porque es el momento de orar. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y de esta forma nosotros podemos mantenernos firmes frente al enemigo, y huirá de nosotros. Diablo no se va a querer acercar a alguien que se mantiene en oración, porque él sabe lo que le va a pasar. Él mejor se aleja, él mejor se retira, huye, dice la palabra. Hay espíritus que no salen, dijo el Señor, si no es con ayuno y oración. Pero si usted no hace ni oración, ¿para qué tocar el área del ayuno? Por supuesto que ni tan siquiera tampoco ayunará. ¿Cómo va a resistir al diablo? Hay que vivir la palabra de Dios. No va a decir: aguántate ahí, diablito, voy a ir a orar y voy a ir a ayunar unas cuantas horas y después voy a venir a reprenderte. No, no, no. Usted debe de estar ya capacitado, capacitada. Tenemos tiempo. Dios nos da la oportunidad. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De otra forma, es imposible que nosotros podamos resistir al diablo, mucho menos que el diablo va a huir de la presencia de alguien
que no tiene ninguna comunicación con Dios. Pues para que el diablo huya, usted debe de tener a Dios con usted. Y para que tenga usted al Señor con usted, usted debe ser hacedor de su palabra. Y si usted es hacedor de su palabra, Él está con usted. Y usted podrá vencer. El enemigo no podrá contra usted. Santiago capítulo 4 y versículo 8 dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire lo que dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquese a Dios, y si usted se acerca a Dios, Dios se acercará a usted. Pero ¿cómo usted se puede acercar a Dios? ¿Viviendo en las obras de la carne? De ninguna manera. Cuando usted comience a poner la palabra de Dios por obra en su vida, entonces usted se está acercando a Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que entonces Él se acercará a usted. Y si Dios está cerca de usted, ¿cree usted que Satanás va a venir a querer destruirle a usted? Ni tan siquiera se le va a acercar, porque Él conoce. Si alguien identifica bien al que es hijo de Dios en este mundo, es el diablo. Él conoce verdaderamente dónde está el Señor. Oh, ese es hijo de Dios, ahí está el Señor con él. ¿Cree usted que va a querer acercarse? No, va a huir, porque sabe que ¿qué? Dios está en usted. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si Jesús está cerca de mí, ¿quién será que estará contra mí? ¿Quién será que me pueda destruir a mí? Si Jesús está conmigo. Pero cuando Jesús estará conmigo, cuando yo me acerque a Él, Él se acercará a mí. ¿Cómo me puedo acercar a Jesús? A través de su palabra. O leyendo su palabra, viviendo su palabra, siendo hacedor de la palabra de Dios. Entendamos lo que es ser seguidor de Jesús. Reconozcamos lo que es ser cristiano, seguidor de Jesús. No es nada más decir soy cristiano, es vivir la vida de Cristo. Y entonces Cristo estará conmigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice su palabra. Y si Cristo está conmigo, bueno, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Podrá el mundo y su fuerza del mundo destruir a alguien que está con Cristo? ¿Permitirá eso Cristo? ¿Verdad que no? ¿Por qué entonces no queremos a Cristo con nosotros? Dirán, no, sí, yo quiero a Cristo para tu pecado. Para tu pecado. Dios no habita en vasos sucios de pecado. Lo primero que hizo para que tú te acercaras a Él fue limpiarte. Pero si después de haberte limpiado el Señor te has ido a sucumbir en el pecado, arrepiéntete mientras hay oportunidad. Y como dice la palabra del Señor, pecador, limpia tus manos.
hombre de doble ánimo que una vez le dice sí al Señor y más tarde le dice sí al diablo. Decídete a quién vas a servir. Su palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4, dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todo el que ha vencido al enemigo es porque Cristo ha estado con él, porque de otra forma no podrás vencer al enemigo. Es más fuerte que tu carne. La única forma que podrás vencerle es si Cristo está contigo, porque Él sí tiene el poder y la fuerza para sujetarlo. Mayor es el que está conmigo, el que está contigo, que el que está en el mundo. Y si es mayor, ¿por qué temeré? El Señor Jesucristo fue en todo nuestro ejemplo y nos dejó saber cómo es que al diablo se reprende y cómo es que el diablo huirá de nosotros, no importando lo que traiga. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 4 y versículo 8. Satanás estuvo tentando al Señor, y en esta ocasión en el versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que a usted le ofrece el enemigo? ¿Qué es lo que a usted el diablo muchas veces le ofrece? No vayas hoy a la iglesia, ven, te voy a dar tanto. No hagas esto, ven, te voy a dar tanto. Haz esto, nadie se va a dar cuenta y vas a salir ganando. Ponga usted la trampa que Satanás traiga sobre su vida. Al Señor le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál es la respuesta que el Señor le dio para nuestro ejemplo también? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Otras palabras, el Señor se lo dejó claramente. No hay absolutamente nadie a quien se le deba adorar si no es a Dios. No hay absolutamente nadie a quien yo deba de obedecer si no es a Dios. No hay absolutamente nadie que se merezca mi obediencia si no es a Dios. Si nosotros tuviéramos definido eso, y a la primera aparición del diablo, de cualquier tentación, nuestra respuesta fuera: vete, Satanás, porque mi obediencia, mi servicio, mi tiempo y todo mi ser es solamente para el Señor. Claramente no le tocará otra más que hacer lo que dice el siguiente versículo. Y dice el versículo 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían al Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted resista al diablo, entonces usted ha vencido
y tendrá la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque puso su palabra por obra. Dios no se olvida de lo que Él ha ordenado y ha prometido al hombre. Su palabra dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Escuchamos? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué, amados hermanos? Para guardarlos y ponerlos por obra. Entonces, ¿qué pasará? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Serás exaltado. No serás destruido, serás exaltado como victorioso. ¿Por qué? Porque pusiste por obra su palabra. No hay victoria para el cristiano fuera de la palabra de Dios. Conviértete en hacedor de la palabra y no solamente en oidor, porque los que entrarán al reino de Dios serán los hacedores de su palabra. Libro de Salmos 97. Salmo 97 y versículo 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. ¿A quiénes? A los que le aman. Solamente a lo mejor usted lo había escuchado, amados hermanos, en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento también lo está. El Señor lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Salmo capítulo 97 y versículo 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Cómo es posible que usted ama a Jehová, ama al Señor, pero no aborrece el mal? Eso es porque usted está amando el mal, y no se pueden amar a los señores. Aún en nuestra naturaleza no se pueden amar a dos personas. Que llegará el día que menospreciará a una por apreciar a la otra. O ama a Dios o ama al mundo. La decisión es suya. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. O sea, de manos del diablo. Porque los impíos traen mal. ¿Por qué traen mal? Porque son vasos de Satanás. ¿De quién entonces lo está protegiendo el Señor? Del enemigo. Lo guarda porque usted le ama. Y como usted le ama, usted aborrece el mal. Y como usted aborrece el mal, usted no practica el mal. ¿Quién va a practicar lo que aborrece? No es así, ¿verdad? Conozcámonos quiénes somos. Y si en verdad estamos dispuestos a vivir y luchar por un día entrar al reino de Dios. Estamos por terminar y vamos a terminar con este versículo en 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 58. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, amados hermanos. Todo lo que hagamos será, amados hermanos, para nuestro beneficio, para ese día glorioso en el cual el Señor llame a su pueblo santo, que con todo su corazón optó en esta vida por servirle, por amarle, por seguir sus mandamientos, viviéndolos cada día de su vida, sabiendo que el que prometió es fiel y verdadero. En aquel día no habrá excusa para nadie, porque Dios es sumamente bondadoso para con todos nosotros, trayendo esta unción gloriosa que cae en nuestros corazones de la palabra de Dios. Es verdaderamente, amados hermanos, un regalo inmenso que llega a su vida. La oportunidad de ponerse a cuentas con Dios y caminar por el camino recto, el camino que Dios ha trazado. No trace su propio camino. El camino para el reino de los cielos ya está trazado. Y ese es el santo evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado. Dios no nos pide cosas que no podamos nosotros darle. Lo que Él nos pide está a nuestro alcance. El que no se lo da, sencillamente es porque no le ama. Porque los que aman al Señor guardan sus mandamientos. Es mi deseo y mi oración en el Señor que la palabra de Dios le haya edificado, que la palabra de Dios se haya quedado con usted, la haya guardado en su corazón para ponerla por obra, y que en su diario vivir tenga éxito contra toda acechanza del enemigo. Así, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, doy gracias al Señor por haberme permitido llegar a ustedes, hermanos míos. No menospreciemos la buena voluntad y la gracia del Señor que ha tenido para con cada uno de nosotros. No ame al mundo, ame a Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que la paz del Altísimo y la sabiduría del Señor sea con cada uno de vosotros y los guíe a su voluntad. Y su voluntad es que obedezcamos sus mandamientos. Que la paz del Señor sea con su pueblo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.